Un nuevo estado de excepción. Se ha propuesto para Chile un nuevo estado de excepción, que consistiría en que en una zona, ya no solo el país, en una parte, incluso en un barrio, se podrían suspender los derechos de todas las personas, no de los delincuentes, no de los malos, no de las bandas criminales, de todas las personas que habitan en ese espacio. Y es tiempo de volver a hablar con seriedad de las cosas, porque lo que se está proponiendo es algo delicadísimo. Es la suspensión en un espacio territorial y en un marco de tiempo de toda norma posible de aplicar y que quede sujeto a lo que se hace con las personas a quien tiene el poder absoluto en virtud de ese estado de excepción. Es decir, que no solo se le va a impedir salir, transitar, reunirse, hablar o intervenir todas las comunicaciones de los que eventualmente están cometiendo delitos, sino que un estado de excepción afecta a todas las personas, culpables e inocentes. Y hay que salir de esta forma de verdad odiosa, de malintención que juega entre la ignorancia y el abuso de lo que se nos está proponiendo. Y quiero recordar esta trilogía de libros de Giorgio Agamben, de la filosofía política, del Homo Sacer, el estado de excepción en lo que queda de Auschwitz, porque hablamos de esto, de discutir desde la democracia, cualquiera sea la idea que nosotros tengamos, más participativa o menos, con las bases fundamentales de la doctrina jurídica del nazismo. Por eso que esta trilogía concluye en lo que queda de Auschwitz, el campo de concentración donde se mataba en cámaras de gas o abiertamente a quienes se iban a dar allí por la raza, por la etnia, como los judíos, pero también los gitanos, o sobre todo aquel a quien el poder absoluto declarara disidentes. ¿Qué nos dice Agamben? Y permítanme leer una vez más, como me está gustando volver a releer cosas desde atrás hacia adelante. En su tercer libro de esta trilogía, lo que queda de Auschwitz, es decir, ¿qué queda de los campos de concentración? Nos están proponiendo volver a los campos de concentración y dice que el antiguo derecho de hacer morir y dejar vivir cede su lugar a una figura inversa que define la biopolítica moderna y que se expresa en la fórmula hacer vivir y dejar morir. Cuando se está proponiendo estado de excepción y cuando se está proponiendo que quienes sean condenados fuera del Código Penal, fuera de las leyes de sanción al delito, quitarle derechos tan esenciales para cada uno de nosotros, como la atención en salud, como la posibilidad de ser atendidos en caso de una enfermedad que los lleve a la muerte, lo que está diciendo es que quien está ejerciendo el poder dice, soy yo y solo yo quien tengo la facultad de hacer vivir o de dejarte morir. Y si en un estado de excepción se puede, como se está proponiendo, suspender el derecho en un territorio, decidir quién es criminal o no sin que lo haga un tribunal y luego privarlo de la atención en salud, lo que se está proponiendo es que yo que mando voy a decidir si tú puedes vivir o si te dejo morir. Y entonces volvemos al segundo libro, estado de excepción. Cuando se nos propone un estado de excepción es eso. Aquí en este territorio y en este espacio de tiempo, yo decido y se suspende toda revisión por otros poderes. Incluso tribunales de justicia tienen que supeditarse a mi decisión. ¿Qué dice Agamben recordándonos qué es el estado de excepción? El estado de excepción no se define según el modelo dictatorial como la plenitud de los poderes. Es decir, no es que yo tenga todos los poderes, sino que es un estado, pleromático del derecho. Es decir, yo tengo todos los poderes y puedo decidir qué es lo que hago. Si no se dice, háganme, el estado de excepción se define como un estado kenomático, un vacío y una detención del derecho. Cuando se pide que haya un estado de excepción que no pueda ser revisado por tribunales y en que la decisión sobre quiénes son delincuentes o no la toma tribunales, sino quien está al mando del Estado, se nos propone precisamente un Estado en que se suspenda el derecho, deja de existir el derecho para todos y solo importa la decisión de quien manda. Y la pregunta es, ¿cómo manda? Y entonces la capacidad del Homo Sacer de decidir quién está en el lado de la vida y quién está en el lado de la muerte depende de una persona que empieza a gobernar
no por leyes, no por sentencias judiciales, no por decretos revisables por Contraloría, sino por bandos. La Junta Militar de Gobierno, después del golpe cívico-militar de Chile del 73, como no tenía leyes y no tenía parlamento, decide emitir bandos. Ustedes se recordarán, bando número 1, bando número 2, que iba diciendo a quienes se perseguían. ¿Y qué es un bando? Nos recuerda Giorgio Agamben. El bando es esencialmente el poder de entregarse algo a sí mismo, es decir, el poder mantenerse en relación con un presupuesto que está fuera de toda relación. A quien ejerce el poder por bandos, a quien propone estados de excepción, a quien propone suspender el derecho y decidir sobre la vida de alguien o a quien se deja morir, lo que está haciendo es atribuirse a sí mismo todos los poderes. Este es el fundamento de lo que Carl Schmitt, jurídico, fundador y teórico esencial del derecho nazi, planteó en la ciencia política occidental moderna. Y esto no es casual. Recuerden que en algún minuto se dijo que se podía gobernar a Chile sin leyes. Y es lo que se está buscando, meternos a todos en un estado permanente de excepción.